Hola, ¿cómo les va? Ahora comenzaremos la tercera clase de la materia Ministerio Pastoral. En esta hora vamos a estudiar sobre el culto que dirige el pastor. El punto 6, el pastor y el culto. La labor más importante del pastor en la iglesia es dirigir el culto. El culto es una misión importante en la iglesia que consiste en adorar y glorificar al Dios vivo. Dios nos enseña mediante la Biblia cuál es el culto que le agrada. Por otro lado, existen cultos que Dios no acepta. Hoy en día hay muchas iglesias que no rinden culto verdadero. En estos tiempos, el pastor no debe hablar siguiendo la corriente de la época. Debemos discernir cuál es el culto aceptable y agradable a Dios y cuáles son los cultos que Dios no acepta. Veamos sobre los cultos que Dios no acepta. Primero, entre paréntesis, los cultos que Dios no acepta. En primer lugar, el culto no aceptado por Dios es adorarle según nuestro antojo. A. Rendir culto según nuestro antojo. Si vemos Éxodo capítulo 32, los israelitas se fabricaron un becerro de oro y lo adoraron. En ese momento Moisés estaba recibiendo la ley de Dios en el monte Sinaí. Como Moisés no estaba descendiendo por mucho tiempo, los israelitas que estaban abajo se fabricaron un becerro de oro. Los israelitas dijeron que ese becerro de oro era Dios y le rindieron culto. Como no veían a Moisés y Dios es invisible, se sintieron incómodos. Por eso se fabricaron un becerro de oro. Se imaginaban que ese becerro era Dios y lo adoraron. Se alegraron ante el becerro de oro. Dice que comieron, bebieron y danzaron delante del becerro de oro. Ellos se alegraban rindiendo culto a Dios según sus propios pensamientos y a su propia manera. Pero Dios no aceptó ese culto. No solo Dios no aceptó ese culto, sino que se enojó. Por eso, aquel día murieron por el castigo de Dios como 3,000 personas. Ocurre lo mismo hoy en día. El culto que es según nuestro pensamiento y a nuestra manera, ignorando la palabra de Dios, no es un culto verdadero. Por más que tal culto me produzca alegría, no es aceptado por Dios. Hoy en día hay muchos cultos que alegran al hombre. Están alterando la forma del culto de tal modo que puedan entretener y confortar incluso a los incrédulos que visitan la iglesia por primera vez. Pero por más que el hombre se alegre, si no se ajusta a la voluntad de Dios,
a Dios no le agrada. Por más que el hombre se divierta, el culto que es según su propio antojo no es culto verdadero. Dios no acepta ese culto. Es más, se enoja. Nosotros debemos adorar a Dios según su buena voluntad, conforme a lo que se registra en la Biblia. Debemos observar cómo era el culto que rendían los devotos pioneros de la fe en la antigüedad. También nosotros debemos rendir el culto del mismo modo como los antiguos creyentes. La segunda clase de culto no aceptado por Dios son los cultos ritualistas. B. Cultos ritualistas. Aunque rindamos cultos conforme a la Biblia, si no lo hacemos de corazón, sino de pura formalidad, no se trata de culto verdadero. Los antiguos profetas israelitas reprendieron al pueblo de Israel debido a los sacrificios ritualistas superficiales. Isaías 1, 11 y 12 dice: ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. En la antigüedad, el pueblo de Israel ofrecía sacrificios a Dios con entusiasmo. Sin embargo, ellos no tenían un corazón temeroso de Dios, ofrecían sacrificios solo por ritualismo, sin reverencia. Entonces Dios dijo que no sirve de nada los innumerables sacrificios de ellos. También en la actualidad, aunque se haya rendido el culto exteriormente, si carecemos de reverencia hacia Dios en el corazón, se trata de un culto ritualista. Dios no acepta ese culto. Entonces, ¿cómo es el culto que Dios acepta alegremente? 3 entre paréntesis. El culto que Dios acepta alegremente. A. El culto que agradece la redención por la cruz de Jesús. Cada vez que rendimos culto a Dios, debemos agradecerle por la gracia redentora de Jesús que murió en la cruz por nuestros pecados. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento simbolizaban a Jesucristo y su redención. En especial, el Cordero expiatorio simbolizaba al Señor Jesús. Abel, en el Antiguo Testamento, confesó con fe, mediante la ofrenda de oveja, que Cristo vendría a morir como Cordero expiatorio. No solo eso, por medio de matar la oveja y ofrecerla en sacrificio, Abel estaba creyendo y agradeciendo que el pecador puede acercarse a Dios gracias a Cristo. Entonces Dios aceptó alegremente tanto a Abel como a su ofrenda.
Hoy en día nosotros creemos que el Señor Jesús murió en la cruz como cordero expiatorio. Hoy en día cada vez que rendimos culto debemos creer y agradecer a Jesús que murió como cordero expiatorio. Cada vez que rendimos culto debemos agradecer a Dios por la gracia redentora de Jesús. Así es un culto verdadero que Dios acepta alegremente. En segundo lugar, el culto que Dios acepta alegremente es un culto rendido en espíritu y verdad. B. Culto rendido en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Culto en espíritu significa un culto que un creyente regenerado le rinde a Dios, fortalecido espiritualmente por el Espíritu Santo en comunión con Dios. Lo contrario del culto en espíritu es un culto que alegra a la carne, que satisface a la carne. Por ejemplo, en el catolicismo romano rinden culto colocando diversos ídolos visibles que se fabricaron. Los ritos del catolicismo romano son muy complicados. A través de estos complicados ritos que quieren provocar alguna sensación de santidad, pero todas estas cosas incitan a la carne del hombre e incitan la satisfacción humana. Por lo tanto, estos cultos no pueden ser cultos verdaderos. En la actualidad, incluso en las iglesias evangélicas, quieren rendir cultos que satisfagan al hombre. Quieren exaltar las emociones humanas empleando todo tipo de instrumentos y músicas modernas. Encima dicen que están alabando y adorando a Dios. Esto es lo mismo que hicieron los israelitas en el Antiguo Testamento cuando se fabricaron becerro de oro y bailaron ante eso. Como Dios es invisible y no lo pueden sentir, se inclinaron hacia la carnalidad. Pero nosotros debemos adorar en espíritu a Dios que es espíritu. Debemos ser fortalecidos por el Espíritu Santo. Debemos tener comunión espiritual con Dios que es invisible. Debemos disfrutar de la gracia y alegría espiritual que nos da Dios en el Espíritu Santo. También debemos adorar en verdad. Ya dijimos que el culto según nuestro antojo es malo. Debemos rendir culto en verdad. Debemos rendir culto conforme a las palabras de la Biblia. En tercer lugar, el culto que Dios acepta alegremente es un culto entregando la vida entera. C. Culto entregando la vida entera. Romanos 12:1 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el Antiguo Testamento, cuando le ofrecían sacrificios a Dios, estos no debían tener ningún defecto. Solamente los sacrificios puros, sin defectos, eran aptos para ofrecerlos a Dios. En la era del Nuevo Testamento, nosotros fuimos purificados por la sangre de Jesús. Los creyentes tenemos una identidad santa como hijos de Dios.
Aunque seguimos teniendo pecado y tenemos muchas faltas, fuimos hechos sacrificios limpios por los méritos de la redención de Jesús. Por lo tanto, ahora debemos ofrecer nuestro propio cuerpo como sacrificio a Dios. Debemos ofrecernos como santo sacrificio vivo, entregando nuestro propio cuerpo. Se puede decir que esto es adorar a Dios por medio de nuestra vida entera. El creyente no debe considerar que ha cumplido con todo su deber de culto, participando una vez a la semana en el culto oficial de la Iglesia. El creyente debe adorar a Dios también en su vida cotidiana. En nuestra vida cotidiana debemos vivir de modo que glorifiquemos a Dios. Romanos 12:2 dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si el creyente durante su vida en el mundo se asimila al mundo pecador, no está adorando a través de su vida. Cuando el creyente vive en el mundo, debe estar apartado del mundo pecador. Durante los 6 días de la semana, viviendo en el mundo, nos encontramos con diversas situaciones. Debemos buscar la voluntad agradable de Dios en todas las situaciones y esmerarnos en vivir según su voluntad. Debemos vivir no para nosotros mismos, sino para la gloria de Dios. Entonces Dios es glorificado a través de nuestra vida. El culto oficial que le rendimos a Dios el domingo, el día del Señor, es un culto que todos los creyentes nos congregamos a adorar a Dios. Es un culto del día que Dios ha consagrado de manera santa. Por eso tiene un gran significado. Pero aparte del Día del Señor, también es importante la vida del creyente durante el resto de los 6 días. También durante los 6 días tenemos que pensar siempre en Dios, viviendo en obediencia a la voluntad de Dios y dándole gloria. Entonces podemos darle a Dios un culto que lo acepte alegremente. Veamos ahora sobre las instalaciones necesarias para el culto, para el lugar del culto. Entre paréntesis 3. Las instalaciones para el culto. A. Elección del templo para el culto y su ubicación. Es bueno que el templo para el culto se encuentre en buena ubicación para la distribución de los miembros y que facilite el acceso de los futuros creyentes que se inscribirán. Al elegir el templo para el culto, no es correcto adquirir un edificio excesivo en comparación con la situación económica de la Iglesia y de los miembros. No está bien adquirir un templo más allá de las posibilidades, solamente con la fe de que Dios va a proveer. Dios obra por medio de lo que tenemos.
En muchos casos, el deseo de tener algo excesivo no es fe, sino codicia. En oración, siendo guiados por Dios, debemos comprar un edificio para el templo acorde a la situación y condición de la iglesia. B. El púlpito. El púlpito es desde donde el predicador proclama la palabra de Dios. Por lo tanto, el púlpito hay que armarlo en un lugar elevado del piso, a unos 1 a 2 metros, para que sea visible a toda la congregación. Si el templo es muy pequeño y el púlpito se encuentra en un lugar demasiado alto, la congregación tendrá que levantar mucho la cabeza, dificultando el culto. Por eso, dependiendo del tamaño del templo, el púlpito debe estar a una altura moderada. Hay casos en que ubican la mesa de la Santa Cena abajo de donde está el púlpito. La mesa de la Santa Cena se usa para colocar los panes y copas de la Santa Cena y otras veces se usa para cuando alguien pasa a orar al frente. En caso de las iglesias reformadas que consideran la importancia de la proclamación de la palabra, generalmente ubican el púlpito en el centro. C. Asiento del coro. El grupo de coro no es indispensable para el culto. En la iglesia reformada, lo que sí es indispensable es la proclamación de la palabra de Dios y que la congregación preste atención a la palabra. Si se usa el grupo de alabanza como un medio para provocar que la gente reciba la gracia, es un problema. El grupo de alabanza o coro está representando a la congregación para alabar a Dios en la respuesta a la gracia de Dios. Por lo tanto, la ubicación del grupo de coro no debe estar a la misma altura que el púlpito. En algunas iglesias el grupo de coro está detrás del púlpito. En otros casos están mirando de frente a la congregación a la par del púlpito. No está bien en ninguno de los dos casos. El grupo de alabanza no tiene que cantar alabanzas para la congregación. Tampoco quiere decir que alaben entre ellos sin relación con la congregación. Por lo tanto, lo apropiado es que el grupo de coro se ubique al lado del púlpito, de modo que pueda ver a todos, tanto hacia el púlpito como a la congregación. Como el grupo de coro también es parte de la congregación, tiene que prestar atención a la predicación de la palabra de Dios y adorar a Dios correctamente. D. Asientos de la congregación. Los asientos de la congregación deben distribuirse dejando el púlpito en el centro. Para aumentar la eficacia de la predicación, lo ideal es que estén ubicados entre los 60 grados, teniendo el púlpito como centro de referencia. Los asientos de la congregación tradicionalmente son bancos de madera.
En caso de que la situación lo requiera y hay que colocar algunos asientos de más, hay que distribuirlos en forma ordenada. Hay que procurar que el ambiente del culto sea solemne y serio. Instalación del sonido. También es importante para el culto la instalación de micrófonos y parlantes. Si es posible, es conveniente que la instalación de sonido la realicen los especialistas. En caso de que esto no sea posible, es bueno que la instalación de micrófonos y parlantes sea de forma que la predicación se escuche claramente en todo el templo. Es de gran beneficio para la audiencia la instalación de micrófonos y parlantes de buena calidad. Es muy beneficioso para el culto porque ayuda al predicador a comunicar bien el sermón de manera confortable. Ahora veremos sobre el orden del culto. Entre paréntesis 4, el orden del culto. Hay varios momentos en el culto. Cada momento del culto ocupa su importancia. Por lo tanto, hay que celebrar un culto correcto entendiendo cada momento del culto. La invitación al culto. El culto se realiza mediante la invitación que Dios hace al hombre. Esto indica que el culto mismo no es liderado por el hombre, sino por Dios, y nosotros debemos obedecerle. Por eso, al comienzo del culto, lo llamamos invitación o llamado al culto. El culto puede comenzar con la recitación de un pasaje bíblico referente al culto por parte del que preside, o simplemente se puede comenzar diciendo vamos a rendirle culto a Dios. Alabanzas. Respondiendo al llamado de Dios, debemos primero glorificar y adorar a Dios. Por eso, como primer himno, conviene que sea un himno de adoración, que exalte totalmente a Dios, en vez de alguna alabanza de petición. Generalmente, antes del sermón, se puede cantar entre 2 o 3 himnos. El himno previo al sermón conviene que sea de adoración completa a Dios o de arrepentimiento. El himno luego del sermón es una respuesta a la palabra. Por eso es bueno elegir algún himno acorde al tema del sermón. Por ejemplo, se pueden cantar himnos sobre consagración, fidelidad, servicio, etc. Lectura de Salmos. La lectura de los Salmos es un momento del culto que siempre estuvo presente en la historia de la Iglesia. Luego de cantar un himno, leemos un salmo alternando con la congregación. Dependiendo de la situación, tampoco es grave omitir la lectura del salmo. Los elementos principales del culto son los himnos, la Biblia, la oración y la predicación de la palabra. El más importante de estos es la predicación de la palabra de Dios. Hay iglesias que omiten el momento de la lectura del salmo para enfatizar más fuertemente los elementos principales del culto: himnos, oración y predicación de la palabra de Dios.
D. Confesión de fe. Este momento del culto es muy común entre las iglesias presbiterianas. Se trata de confesar nuestra fe recitando de memoria el credo apostólico con los ojos cerrados. Generalmente, antes de la lectura del salmo o de confesar el credo apostólico, se canta un himno, y luego del credo apostólico también se canta otro himno. Oración congregacional. Repasemos los momentos del culto visto hasta ahora. La invitación o llamado al culto, himno, lectura de salmo, credo apostólico e himno. Al finalizar el himno previo al sermón, el que preside llama al que dirigirá la oración para que dirija una oración representando a la congregación. La oración congregacional es un momento del culto en el que ora a Dios representando a la congregación. Generalmente en cada iglesia se establece el momento de la oración congregacional. El que dirige la oración congregacional, sabiendo de antemano que le toca orar, debe dirigir la oración habiendo preparado su corazón durante la semana. Lectura de la Biblia. Al término de la oración congregacional, el que preside el culto lee el pasaje bíblico. Tradicionalmente, las iglesias reformadas han leído, además del pasaje bíblico del sermón, otros pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento que estén relacionados con el tema del sermón. Generalmente, en las iglesias coreanas de la actualidad, se leen solo el pasaje bíblico del sermón. La lectura de la Biblia leída por el que preside el culto es un momento muy importante del culto. En algunas iglesias, durante la lectura de la Biblia, se invita a toda la congregación a ponerse de pie como señal de respeto por la palabra de Dios. Alabanzas del grupo de coro. Seguido de la lectura de la Biblia, el coro entona una alabanza glorificando a Dios. Como el grupo de coro está representando a la congregación, debe practicar de antemano, además de los himnos que canta la congregación, para alabar de una forma más bella y con mayor dedicación. Las alabanzas que cante el grupo de coro deben contener mensajes basados en la Biblia. En lo posible, es bueno que consulten al pastor para que ensayen himnos que tengan que ver con el tema del sermón. Sermón. Nunca está de más enfatizar la gran importancia que ocupa el sermón en el culto. Les invito a estudiar la materia homilética para mayores detalles sobre el sermón. Oración luego del sermón e himno. Al término del sermón, el predicador ora por el contenido del sermón. Ora para que el mensaje escuchado quede grabado en nuestro corazón y podamos vivir obedeciendo la palabra.
A continuación se canta un himno relacionado con el tema del sermón, para recordar el mensaje escuchado y tomar una decisión. J. Consagración de la ofrenda. Es el momento en que se consagra la ofrenda. Dependiendo de las iglesias, se pasa el alfolí para que la congregación coloque sus ofrendas. Pero un método más bíblico es colocar una caja de ofrenda a la entrada del templo para que cada uno ofrende voluntariamente al ingresar al lugar de culto. Si vemos Lucas 22:1 y Juan 8:20, podemos observar que también en los tiempos de Jesús se colocaban cajas de ofrendas para que la gente ofrende allí. K. Anuncios. En este momento se dan los anuncios de la iglesia. Algunas personas sostienen que no es bueno colocar los anuncios como parte del orden del culto. Pero si consideramos que el anuncio es parte de la comunión con los creyentes, no es ningún problema que se encuentre como parte del culto. La precaución durante el anuncio es no hablar de temas personales o triviales. Hay que anunciar brevemente las noticias que la congregación debe saber oficialmente. L. Posludio y bendición final. El posludio es el himno para adorar a Dios al finalizar el culto. Generalmente se elige algún himno breve que está al principio del himnario para cantar. A continuación, el pastor da la bendición final en el nombre de Dios Trino del siguiente modo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean sobre toda la congregación. Amén. El culto principal del domingo puede seguir este orden. En caso de los demás cultos, de los domingos por la tarde o los cultos nocturnos de los miércoles, por lo general se omiten la lectura de los salmos, el credo apostólico, el grupo de coro, el posludio y la bendición final. En el caso de los cultos de la madrugada, se pueden cantar breves himnos, hacer una oración y predicar un sermón. Dependiendo del predicador, en los cultos de los domingos por la tarde, los miércoles a la noche y en los cultos de las madrugadas, se finalizan con un Padre Nuestro y una oración conjunta. Con esto finalizamos la tercera clase de Ministerio Pastoral. Muchas gracias.